Hoy queremos compartir una conferencia que es parte del plan operativo de la Mesa Interuniversitaria de Prevención de VIH e ITS, mesa que se conformó prácticamente desde el año 2008 y se creó con acuerdo ministerial, lo que le da la validez. La Universidad Galileo es miembro de la Mesa Interuniversitaria desde el año 2007 y tenemos las acciones conjuntas para prevención y educación a los estudiantes que hacen uso de las universidades para su formación académica. Así que el día de hoy estamos iniciando un ciclo de 6 conferencias que impartiremos a los estudiantes de todas las universidades que quieran aprender acerca del tema para fortalecer el autocuidado de la salud y también para prevención de enfermedades de transmisión sexual. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Jorge Bolívar Díaz, quien es docente y catedrático, además de coordinador de la maestría en Ciencias en Adicciones de Universidad Galileo y impartimos el técnico universitario en atención de adicciones desde el año 2005. El doctor Jorge Bolívar Díaz tiene una maestría en salud pública, así como una maestría en Ciencias en Adicciones impartida en Universidad Galileo con diferentes salidas. Pero el día de hoy vamos a tratar de la infección de VIH y adicciones. Dejo con ustedes al doctor Jorge Bolívar Díaz. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes a todas, todos. Es para mí un honor estar compartiendo con ustedes uno de los temas que por mucho tiempo, muchos años, me ha fascinado. Y para serles sincero, ha dirigido mi ejercer en el campo de la salud pública durante todo este tiempo, ya casi más de 20 años. Bien, vamos a hablar un poco de adicciones e infección por VIH. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, vamos a ver, miremos de qué se trata la cosa. ¿Qué pretendo yo con esto? Yo pretendo que se revise la evidencia que se tiene sobre VIH y síndrome adictivo, ¿verdad? Vamos a conocer la etiología, el origen del proceso adictivo. Para eso necesitamos dar un brochacito por neuroanatomía, los neurotransmisores vinculados a la adicción, los disparadores de conducta de riesgo, y lo puse ahí intencionalmente porque hace muchos años yo empecé con, como les digo, allá por los años 87, 88, empecé con un programa de prevención para el VIH en el departamento de Izabal. Y en algún momento se me ocurrió pensar, ¿verdad? Como médico general que fui, cirujano, que qué tenía que ver, y les decía a los muchachos, miren, al SIDA no hay que tenerle respeto. Al SIDA no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Porque el miedo con un par de tragos se quita. Entonces yo siempre se los decía a ellos y en algún momento los jóvenes, ustedes saben, son inquietos y me dicen, me preguntan, mire, entonces usted siempre que nos está diciendo esto, ¿de qué se trata? Pues, ¿verdad? ¿Por qué nos habla de drogas? Entonces ahí fue donde empecé con el asunto de drogas y empezó mi peregrinar por este campo. Por eso lo pongo ahí porque me trae muy gratos recuerdos. Vamos a hablar algo de las respuestas en el ámbito nacional y posteriormente quisiera que reflexionáramos sobre algunos aspectos. Definamos primero qué es una persona VIH-Sida. La persona que vive con el VIH, básicamente tenemos dos tipos, las personas asintomáticas, ¿ya? Es un periodo que varía de acuerdo a las condiciones de la persona afectada. ¿A qué me quiero referir con esto? Una persona que consume drogas desarrolla el síndrome, o sea, ya propiamente la fase sintomática, mucho más tempranamente que otra. Con enfermedades del sistema inmune, desarrollan también mucho más rápido el periodo de sintomatología. Entonces puede variar de 5 a 1 año más o menos, pero ustedes se pueden dar cuenta
como vamos a ver más adelante, su transmisión es sexual. Y todos sabemos eso, principalmente. Una persona sin síntomas durante 5 años infectada y es una persona que tiene conducta sexual promiscua, ¿a cuántas más puede contagiar? En fin. Después tenemos los sintomáticos, que ahí ya se mira, su nombre lo dice. Es una constelación de síntomas que van desde fiebre, enterocolitis, enfermedades pulmonares como tuberculosis. Ahí ya se mira, la persona empieza a emaciarse, empieza a perder peso y sus características son bastante visibles, por decir así. Aquí tenemos algo en relación con la evidencia de VIH. Vean ustedes el título, es VIH y VIH avanzado. Estos son casos acumulados en el sistema de vigilancia del Ministerio de Salud Pública del año 1984 al 2019. Como todos los datos que tenemos en Guatemala, no tenemos un informe constante, sino que a veces nos debe, aquí se empezó a disminuir, no sé si ven ustedes dónde llevo mi cursor, en el año 2000 hubo un bajo del total de casos, una disminución, y en el 2001 se disparó, y así se va. Total de que esto a mí se me parece mucho a los Alpes. Entonces, lamentablemente así es. Aquí tenemos todos los casos. En la línea verde tenemos a los hombres, ¿ya? En la amarilla tenemos a las mujeres, ¿ya? Y en la roja tenemos a los niños, niños menores de 15 años. Esto es un síntoma, es un signo, quiero decir, es una evidencia que nos habla de que la mayoría de casos también ya está siendo por transmisión sexual. Después, nosotros los epidemiólogos manejamos una línea de tendencia, que es esta línea punteada que ven ustedes acá, ¿ya? En la tendencia, pues cuando no tenemos datos uniformes, no tenemos una evidencia real de lo que está pasando, ¿ya? Entonces, trazamos una línea de tendencia en el tiempo para más o menos pronosticar por dónde va la cosa, ¿ya? Y vemos que la tendencia es al aumento, al año 2019. Bien, el próximo gráfico nos analiza los grupos de edad. Aquí tenemos en rosado las mujeres y en celeste los hombres. Esto de acá, de 0 a 4 años, es bastante significativo, muy preocupante. Estos muchachitos, ¿ya? Fueron producto de una relación sexual de una madre que estaba infectada con VIH, ¿ya? Y les transmitió el VIH a sus hijos durante el embarazo o el parto. Esta es la forma de transmisión vertical que se llama. Es la otra forma, porque hay sexual, vertical y por sangre y hemoderivados principalmente. Entonces vemos que en el grupo de 15 a 19 años empieza a aumentar, empieza el número de casos. Miren, estos son casos VIH y VIH avanzados. Es dramática la cosa. Entonces, 15 a 19 años, se dispara de 20 a 24 años, ¿ya? Y luego empieza una disminución progresiva por grupos de edad, ¿ya? Y llama bien la atención, por ejemplo, que los hombres siempre están mucho más, en número mucho mayor que las mujeres, que son las barras rosadas, ¿verdad? Vemos que el grupo de 25 a 29, de 30 a 34 y por ahí por 35 a 39, se mantiene este grupo, es la vida sexual activa, ¿ya? Y vemos cómo van disminuyendo hasta los 65 años o más. Guardemos esta información y vamos a compararla más adelante con otro gráfico de drogas. Yo se los voy a presentar. Bien, entonces aquí tenemos otra cosa. Vean ustedes, esto es bien, muy significativo. Nuevamente, insisto, VIH y VIH avanzado por nivel de escolaridad. Vemos, por ejemplo, que hay alfabetas, analfabetas, ¿ya? Y tenemos el sector en primaria. Aquí vemos la relación hombre-mujer bastante cercana. Y esto se presta a muchas hipótesis, ¿ya? Recordemos que hay mucha violencia intrafamiliar, recordemos que hay violaciones, que hay una serie de cuestiones que están alrededor de esto, determinantes sociales, determinantes familiares, que hacen que esto suceda.
En el ciclo de básicos vemos también a los muchachos mucho mayor que las mujeres, la relación es bastante marcada, diversificado no se diga, y universitario la gran mayoría son hombres en relación con las mujeres. Hay unas barras aquí que nos dice que es innato y bueno, sigamos. Síndrome adictivo. Esto es la evidencia que tenemos y que les quería presentar para centrar qué es lo que queremos hacer. Ahora, ¿qué pasa? En epidemiología nosotros hablamos de lo que es la causalidad. Causalidad en epidemiología nos estudia causa, efecto y consecuencia. ¿Ya? Entonces, causa, miremos ahora las causas. El efecto es el VIH, ¿ya? Es la infección por VIH. Y la consecuencia es obviamente lo que pasa después de esto, de la infección por VIH. Entonces, el síndrome de adictivo tiene sus causas. Miremos cuáles son las causas, ¿verdad? Primero, vámonos, yo me quiero apoyar aquí con el National Institute for Drug Addiction, ¿verdad? Es una de las instituciones de mayor importancia que tiene en el mundo en la investigación de drogas y define la adicción como esto. Y lo puse en rojo porque no los quiero aburrir con leer un texto, sino que resaltar enfermedad crónica. La adicción es una enfermedad crónica, no es un vicio. Y como enfermedad que es, tiene que tratarse, es susceptible de tratarse. Se caracteriza por uso compulsivo. Eso significa que cuando, por ejemplo, alguien fuma, enciende un cigarrillo tras otro, ese es un uso compulsivo e incontrolable de una droga. No tiene control sobre ella, a pesar de que está informado de las consecuencias que puede tener. ¿Ya? Hay cambios que se producen en el cerebro. Y esta presentación a ustedes les va a quedar ahí, va a estar disponible, y pueden leer el resto, pero estos cambios del cerebro pueden ser persistentes. Como es una enfermedad, afecta el cerebro y estos persisten por mucho tiempo. Lo que hace la drogadicción una enfermedad reincidente, ¿ya? Que se recuperan, tardan, los que se recuperan reinciden. En Guatemala no tenemos datos en relación a cuál es el porcentaje de personas que han estado en tratamiento que permanecen sobrias. No hay, lamentablemente no hay seguimiento de estas personas y muchas de esas reinciden. Las instituciones que llevan este tipo de control, ¿verdad? Hazelden, por ejemplo, en Estados Unidos es el que reporta mayor índice de recuperación y están hablando de un 15%. Eso significa a los 3 años. Eso significa que a los 3 años de estar sobrios, el 85% de ellas reinciden, ¿ya? Entonces, esto es importante y que debemos tener presentes y por qué debe de ponerse atención. Aquí está la fuente también. Bien, quiero compartir con ustedes una experiencia formidable que tuvimos en la Universidad Galileo. En el año 2014, mediante un financiamiento de la Embajada Americana, hicimos un estudio, una encuesta nacional denominada CIDUC, y fueron 300, muchachos del nivel medio de educación. Se realizó siguiendo todos los criterios importantes epidemiológicos y estadísticos de validez de la muestra, sacando pesos por departamentos, por institutos, por áreas, y se realizó esta investigación. Aquí la dividimos en 4 regiones. El resto del país, ¿verdad? Donde está la región norte, el oriente, el sur, el occidente y el área central. Aquí están las 4 primeras. Y aquí tenemos la región central, que está compuesta por Misco, Villanueva y Guatemala. En Guatemala es donde se reporta el mayor número de casos. Aquí tenemos inhalables. Miremos, este es grupo de jóvenes nivel medio de educación, o sea, son alfabetas. Ya están en un nivel medio de educación. Los inhalables destruyen el parénquima cerebral. Ustedes ven, por ejemplo, muchos ahí en la calle, muchos jovencitos que andan con la bolsita de plástico pegada a la nariz.
esos jóvenes ya no tienen recuperación, su cerebro ha quedado totalmente afectado. Tenemos también el tabaco como segunda droga, ¿ya? Perdón, aquí teníamos, sí, inhalables. Tabaco como segunda droga, ¿verdad? Ya todos conocemos los efectos del tabaco, y marihuana, que es la otra droga, ¿verdad? Y ahorita voy a hablar un poquitito en relación con esto, porque yo soy de los principales oponentes al uso recreativo de la marihuana, y van a ver por qué. De todas las regiones, la marihuana ocupa un tercer lugar, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Entonces tenemos acá inhalables en todas las regiones en primer lugar. Tabaco, marihuana. Muchos hemos hablado de que el tabaco es la puerta de entrada para consumir marihuana. Después tenemos cocaína, ¿ya? Y de último tenemos acá lo que es el alcohol. Bien. Contrariamente a lo que se ha hablado, se dice que el principal problema del consumo de drogas, el problema es el consumo de alcohol. Sí, es cierto, pero en los jóvenes la cosa ha ido cambiando. ¿A qué edad empezaron a consumir? Volvamos al alcohol y el tabaco, porque la evidencia nos habla de que el alcohol y tabaco son las drogas de entrada. ¿Por qué? Hay drogas más pesadas. ¿Por qué? Porque el alcohol y el tabaco lo consumen en casa. En una fiesta, una jovencita que entrevisté, que tenía un problema adictivo ya de cocaína, le pregunté, mira, ¿y cómo fue que empezaste? Ay, mire, doctor, fíjese que yo empecé con un trago que había dejado mi mamá en la mesa para la Nochebuena. ¿Y qué edad tenías, mijita? Tenía 6 años. Entonces, se dan cuenta ustedes, y mire, doctor, me fascinó el efecto que sentí en ese momento. Eso es esto, vean. ¿Ya? Yo tuve una discusión muy seria, muy severa con miembros de la Organización de Estados Americanos, y la quiero contar porque este personaje, el representante, me decía que a él no le interesaba que fueran 3, 4 muchachitos los que aparecieran aquí en este grupo de 5 a 6 años. No son ni 3 ni 4, estamos hablando de 17,000 y pico. Entonces le decía, mire, siempre y cuando, le respondió, uno de esos muchachitos no sea un hijo suyo, porque a mí me interesa proteger a mi juventud. Y sé que mientras más temprano empiecen a consumir, más difícil va a ser el tratamiento, y estas personas son las que van a ser consumidores crónicos y por lo general mueren como consecuencia de la adicción cuando empiezan tempranamente. Recordemos que el cerebro, si bien es cierto, nace con todas sus estructuras cerebrales, su madurez emocional viene del lóbulo prefrontal hasta atrás a medida que crece hasta llegar a los 21 años. Entonces, este periodo es dramático. Entonces, aquí tenemos la edad de inicio. Todos están abajo de 21 años, vean. Entonces, esto es, bueno, la muestra está hasta los 22 años, ¿verdad? Entonces, obviamente, pero ahí tenemos la evidencia. Y ahora veamos a los casos de VIH-Sida. Vean ustedes, tenemos aquí 15 a 16 años el pico más alto, entre 15 y 16 años. Recordemos que VIH tarda más o menos 5 años en aparecer síntomas. Los casos de VIH avanzado empiezan a los 20 a 24 años. Una hipótesis que estoy manejando y que vale la pena, yo sé que estoy ahorita hablando con gente inquieta, investigadores inquietos. Esta es una hipótesis que hay que comprobar. ¿Qué pasa realmente con esto? ¿Ya? Si estos están empezando con alcohol, vámonos al alcohol, pues vamos a ver por qué el alcohol. Están empezando con alcohol y tenemos después que ese mismo grupo, o sea, a los 20 a 24 años, está presentando, son los casos de VIH y VIH avanzados. Eso significa que estas personas se infectaron en este grupo de edad de VIH. Lo dejo en la mesa para que ustedes lo analicen más despacio. Bueno, hablemos un poco de la correlación de drogas y VIH. Vamos a ver qué pasa. Quise ponerles aquí todas las drogas que hay. Aquí está el traguito, el tabaco, heroína, cocaína, en fin, está todo, marihuana, todo lo que quieran, las tachas que les dicen, ¿verdad? Y aquí tenemos a nuestro intérprete, que es el VIH. Aquí están las fuentes, ¿verdad? Para que más o menos tengamos una idea.
Vamos a hablar primero del cerebro triuno. ¿Sabían ustedes, yo sé que estoy seguro que sí, de que tenemos tres cerebros? En 1990, Paul MacLean, ¿ya? Él planteó una estructura cerebral que dividía en tres sistemas cerebrales. El cerebro reptiliano, que es donde están los instintos, instinto de conservación, el instinto el instinto sexual, el apetito para poder no morir de hambre. Solamente eso es lo que tiene ese cerebro, por eso se llama cerebro reptiliano. Después tenemos el cerebro límbico o emocional, es el que tienen principalmente, yo pongo como ejemplo, los perros, ¿ya? Ellos ya tienen esta estructura mayor y usted uno les hace cariñito y ellos se encariñan con uno, es el cerebro emocional. Y tenemos el cerebro racional o neurocorteza. Aquí es donde se desarrolla todo lo que nosotros analizamos y todo lo que nosotros debemos pues, discernir, tomar decisiones, tantas cosas. Ahí está en la neurocorteza. Aquí tenemos al doctor, ¿eh? Con sus tres cerebros, el cerebro humano, el lóbulo prefrontal, que es donde está todos los neuroanatomistas aquí me pueden dar una clase en relación con eso, el cerebro del mamífero, o el cerebro emocional, y el cerebro de reptil, que es el que está acá, ¿ya? Entonces, vemos con esto que ¿dónde actúan las drogas? Se preguntarán ustedes. Las drogas actúan en todos lados porque usan neurotransmisores, ¿ya? La mayoría de las drogas afectan el circuito de recompensa del cerebro. Aquí está la referencia. Y aquí está el factor principal, se llama dopamina. ¿Ah? Es siguiente, la liberación de dopamina nos permite sentir placer y motiva a la persona a repetir las actividades necesarias para prosperar, comer, pasar tiempo con sus seres queridos, etc. ¿Ya? Entonces, cuando se sobreestimula este circuito de recompensa, causa euforia y da un efecto intensamente placentero, dice. Y es cierto. Como me dijo esta jovencita, mire, yo sé lo que sentí. Y otra después me habló, pero pues, mire, le ¿por qué cayó en la cocaína? Le dije, bueno, porque es importante, si empezó con alcohol, ¿por qué cayó con cocaína? Ay, mire, doctor, yo probé con todo, pero probé un lineazo de coca y me enamoré de la cocaína y no puedo salir de ahí. Entonces, ese efecto intensamente placentero, cada persona tiene una diferente preferencia. Aquí tenemos la neurotransmisión, ¿ya? Está la neurona receptora, la neurona emisora, esto es nada más para un pequeño repaso, el espacio sináptico, y aquí es donde se lleva la neurotransmisión. Vamos a suponer que estas son las vesículas que producen dopamina, es el producto que produce esa neurotransmisión. Entonces, quedé de que decía hablar del alcohol. El alcohol está íntimamente ligado a los receptores de glicina, que es el mayor neurotransmisor inhibitorio de la médula espinal y tallo cerebral, ¿ya? Activa el sistema de adenosina que causa sedación. Por eso el efecto del alcohol, ¿ya? Mientras que su inhibición produce excitación. Entonces, esto hace que la persona adicta al alcohol sea muy difícil de tratar. Tal vez de los más difíciles, aunque yo me inclino que la adicción más difícil es el tabaco, porque el tabaco todavía es bien aceptado socialmente. El alcohol también, ¿ya? Pero vean ustedes la importancia y todos debemos de tener presente lo que está pasando en nuestro sistema cuando nos echamos un traguito. Vean esto más adelante y van a tener ustedes una mejor información. Entonces, ¿qué efectos químicos produce las drogas y cómo se neurotransmiten? Recuerden que hablamos de los disparadores de conductas de riesgo, ¿verdad? Entonces, esto para mí, como les digo, me trae muy gratos recuerdos, los disparadores de conductas de riesgo. Me dijo, no, mire, entonces echamos nosotros disparador, doctor, me dijo un amigo ya grande que nos echáramos otro. Echemos nosotros disparador, doctor. ¿Verdad? Pero estos efectos afectan el aprendizaje, el criterio, la capacidad de tomar decisiones, el estrés, la memoria, el comportamiento. Aquí en memoria es donde yo quiero poner un punto especial en relación con la marihuana.
quiero llevarlos aquí a un pequeño videíto, todavía tenemos tiempecito, ¿ya? En relación con este video que me llama poderosamente la atención. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver, este se llama La Fiesta de Ratones. Esto lo pueden ver ustedes en llevarlo, ¿verdad? Por supuesto, con la guía apropiada, que ustedes pueden mostrárselo a adolescentes, ¿verdad? Recordemos que siempre es esto. Aquí tenemos nuestros intérpretes, ¿verdad? Entonces dice que agarre un ratón para que lo lleve a la CIA. Voy a presentarles uno nada más, porque vamos a ver el de la marihuana y por qué estoy en contra yo de la marihuana. Entonces vengo y lo llevo acá. Van a perdonar que esté en inglés, pero no encontré la versión en español. Entonces esta persona habla. Before marijuana enters the system, inhibitory neurotransmitters are active in the synapse. Entonces, These habla de que neurotransmitters es un inhibit dopamine inhibidor from de being los released. transmisores, ¿ya? Y hay receptores de los cannabinoides, y aquí están los receptores de la dopamina. Le damos una siguiente. When activated by the body's own native cannabinoid, called anandamide, Entonces, cannabinoid receptors turn off the release of inhibitory neurotransmitters. Without inhibition, dopamine can be released. entonces vemos que activa. Nosotros tenemos nuestro propio cannabis, ¿ya? Se llama amandamida, ¿ya? Que se libera, ¿ya? Da una liberación de dopamina. Ya vimos que la dopamina está vinculada con el placer, con la sedación, con tantas cosas. Entonces permite de una manera controlada, pero también se detiene su producción cuando pasa el estrés o cuando pasa lo que tiene que pasar. Pero ¿qué pasa cuando... THC, the active chemical in marijuana, mimics anandamide and binds to cannabinoid receptors. Inhibition is turned off and dopamine is allowed to squirt into the synapse. Vemos acá entonces, este es el THC, o sea que es el tetrahidrocannabinol, la marihuana, ¿ya? Que es el ingrediente activo de la marihuana, ¿ya? Mimifica a la amandamida, ¿ya? Y se une a los receptores cannabinoides, ¿ya? Y como esto se detiene, se libera la dopamina, ¿ya? Y permite que se una a la sinapsis, produciendo la sensación que tiene. Anandamide is known to be involved in removing unnecessary short-term memories. Entonces, It is also responsible for slowing down movement, making us feel relaxed and calm. esto es lo importante. Unlike THC, anandamide breaks down very quickly in the body. That explains why anandamide doesn't produce a perpetual natural high. Entonces, aquí tenemos las áreas del cerebro donde la marihuana afecta. Vean ustedes, cerebro reptiliano, cerebro emocional y gran parte es el cerebro reptiliano del doctor McLean. Entonces vemos que la anandamida ya se libera y después de relajarse y producir la calma, deja su producción. Mientras que el THC permanece ya en el sistema nervioso. En algunos casos se han observado cómo se fija en el tejido cerebral y en el tejido adiposo. Puede presentar flashbacks, como le dicen los norteamericanos, hasta los 2-3 años después de haber consumido, producen esa elevación o ese sentimiento high que le llaman una perpetua, ¿ya? Entonces es importante, y ahí por qué este servidor de ustedes está totalmente en contra del uso recreativo de la marihuana, ¿ya? Inclusive el medicinal, hay medicamentos que tienen por efecto de la marihuana. Y así los invito, voy a pasarlos a todos, ¿verdad? Los invito a que cuando ustedes busquen, por ejemplo, miremos acá que este es el éxtasis, que es las famosas tachas, lo que es el famoso, todas las drogas de diseño que están compuestas por éxtasis. Afecta, ¿verdad?
Serotonin transporters are responsible for removing serotonin molecules from the synaptic cleft after they have done their job. O sea, los transportadores de serotonina son los responsables de removerla, ¿ya?, de la sinapsis después de que han hecho su trabajo. O sea, una sensación de placer, un momento alegre, un momento lúdico, etcétera, nos hace reír, eso, bueno, ya pasó, se libera lo que es, se guarda nuevamente la serotonina, ¿verdad? Y miremos qué es lo que pasa. Ecstasy mimics serotonin and is taken up by serotonin transporters. In fact, ecstasy is more readily taken up than serotonin itself. El éxtasis mimifica la serotonina y lo lleva a los transportadores de serotonina. De hecho, dice, es más fácil, es tomado más fácilmente que la propia serotonina. O sea, los transportadores de serotonina tienen una mejor recepción por el éxtasis que por la propia serotonina. Aquí es donde empieza la situación, porque This interaction with ecstasy alters the transporter. The transporter becomes temporarily confused and starts to do its job in reverse. Entonces, ¿qué The pasa? transporter starts transporting serotonin out of the cell. Entonces vemos que los transportadores se confunden, ¿ya? Y empiezan a sacar la serotonina que tiene en la célula, quedando el éxtasis, ¿ya?, dentro de la sinapsis, dentro de la cabeza de la neurona, y queda aquí la serotonina. El problema que hay es que la serotonina no se produce constantemente. Hay un banco de serotonina y la presencia del éxtasis aquí prácticamente exprime y saca toda la serotonina, y por eso se le llama la droga verdugo, porque la persona quiere seguir sintiendo el mismo efecto, pero ya no tiene serotonina para sentirlo. Y ese es el tremendo problema. The excess serotonin becomes trapped in the synaptic cleft. As a result, it binds again and again to the receptors, overstimulating the cell. Aquí dice, ¿verdad? Aquí lo que les estoy diciendo. Se une nuevamente una y otra vez a los receptores, sobreestimulando la célula. Entonces vemos acá cómo qué es lo que sucede. Ecstasy affects serotonin pathways responsible for mood, sleep, perception, and appetite. Ecstasy also indirectly interacts with the reward pathway. The excess serotonin stimulates a milder release of dopamine along the reward pathway, giving ecstasy slightly addictive properties. Bien, aquí vemos el área donde entra el éxtasis. No solamente en el cerebro humano, sino que también en el cerebro límbico, ¿ya? Y donde está también parte del cerebro reptiliano. Esto es dramático y es por eso que el éxtasis viene a convertirse en una droga en donde la persona, una vez agota sus reservas de dopamina, de serotonina, perdón, no haya que hacer, entra en un estado de desesperación e inclusive la muerte. Hay fiestas, ya ustedes muchos las conocerán o habrán oído hablar de ellas, ¿ya? Las fiestas de éxtasis, etcétera, que las hacen en diferentes lugares de Guatemala. Solo quiero compartir una última experiencia con una persona que me comentó que había tenido la experiencia de una fiesta de este tipo. ¿Y dónde la hicieron? Le pregunté. Vaya en el lago. Y en el lago de Atitlán, me dijo. ¿Y qué hicieron? Alquilamos una lancha. ¿Y qué hicieron? ¿Qué pasó? Mire, fue algo realmente, fue muy, muy serio, me dijo. ¿Hubieron fallecidos? Sí, me dijo, porque no sabíamos cómo tratarlos. ¿Y qué hicieron con ellos? Pues los tuvimos que tirar al lago. Son situaciones que uno no piensa o que uno tal vez no toma realidad de lo que está haciendo cuando toma o se mete en una de estas fiestas. Vamos a dejarlo hasta ahí porque quiero seguir adelante con mi presentación. Ahí está, obviamente, aquí tienen la cocaína, aquí tienen el LSD, aquí está el éxtasis, que ya lo vimos, la marihuana, aquí tenemos la heroína. En fin, cada uno de estos tiene sus propios efectos. Hagan el favor de revisarlo. Aquí está la dirección electrónica, ¿verdad? Y pueden ustedes, es totalmente gratuito, desde la Universidad de
Entonces, volviendo a nuestra presentación, ¿verdad? ¿Qué relación existe entre el consumo de drogas e infecciones virales? Este es nuestro tema. Ya vimos qué producen las drogas, ¿ya? Entonces, producen conductas de alto riesgo. Este es también, aquí está la referencia, es el NIDA, no me la estoy sacando de la bolsa, asociadas con drogas estas conductas de riesgo. Se exponen a contraer o transmitir las infecciones desde transmisión sexual, incluido el virus de inmunodeficiencia humana, ¿ya? El virus que produce el SIDA y la hepatitis. Los virus se transmiten por medio de la sangre y otros líquidos corporales. Por lo general, el contagio ocurre en dos formas. Cuando una persona se inyecta, eso todos lo sabemos, sangre y hemoderivados, ¿ya? O comparte jeringas, ¿ya? Contaminadas con heroína, principalmente fue el primer grupo de alto riesgo de VIH. Yo estuve en esa época, ya. Hay varios añitos que tengo de estar caminando en este campo, ¿verdad? Y hablaban de que el grupo de riesgo, pues no estigmaticen a ellos. No tienen por qué, no es grupo de riesgo. Es tal vez una conducta de riesgo, pero no estigmaticemos al grupo porque no todos, ¿ya? Se infectan. Entonces, y el otro grupo es las drogas afectan la capacidad del juicio. La persona tiene relaciones sexuales sin protección con una pareja infectada. Puede ocurrir a hombres y mujeres por igual. Recordemos, la droga nos afecta significativamente nuestra conducta, nuestra forma de ser, de pensar, de discernir. Y por eso yo lo he llamado disparador de riesgo de contraer VIH. Bien. ¿Qué respuestas hemos encontrado en el ámbito nacional? Bueno, hace algunos años, en relación con VIH, tuve el privilegio de trabajar con una organización que se llamaba COEPSIDA, ¿ya? Coordinadora de Educadores para la Prevención del SIDA. Este grupo de profesores del Ministerio de Educación, de veras, mis respetos, se jugaron todo, iban a nivel nacional a hablar sobre VIH-Sida. En fin, esto estoy hablando por ahí por 1990, ¿ya? Entonces estaba COEPSIDA, ¿ya? Y era un trabajo de lo que nosotros llamamos en epidemiología un trabajo de campo, ¿ya? Entonces, muy interesante su trabajo, ¿ya? De ahí nació un programa que se llamaba posteriormente, ya con drogas, un programa que se llamaba, no un plan, que se llama Plan Nacional de Educación Preventiva Integral, ¿ya? Y después se convirtió en programa. Y este está ahorita en manos de Secatid, ¿ya? Es la Secretaría de la Comisión contra las Adicciones. Aparentemente lo están llevando a cabo porque está muy bien estructurado, basado en evidencia, este Plan Nacional de Educación Preventiva Integral. Su nombre lo dice, preventiva integral. En la academia, tenemos, por ejemplo, en Universidad Galileo, aparte de los estudios que se han hecho y aparte de las dos carreras que tenemos en Galileo, que es el técnico en atención de adicciones y la maestría en ciencias en adicciones, es miembro fundador del Consorcio Mundial de Universidades Proveedoras de Formación de Profesionales en el campo de las adicciones desde el año 2015 y aún participa activamente en el campo de la investigación de las adicciones. Y se me pasó la otra universidad porque a raíz de los colegas de la San Carlos, pues lo tengo que mencionar, tengo que hacerlo. Como profesor de la maestría de salud pública en la San Carlos, desde el principio, allá por 1914, cuando empecé mi experiencia de educación en la universidad, dentro de las salidas que tiene la facultad de la maestría en salud pública, estaba una salida en adicciones. Y siempre hemos tratado, y yo lo toco dentro de mi área de epidemiología, lo que es adicciones. Y les presento el CIDUC como investigador principal que soy. Tengo derechos sobre la base de datos, se los doy a ellos para que hagan sus diferentes estudios. Y
las últimas 2 cohortes de maestrandos y maestras, de maestros y maestras en salud pública han sacado, basados en ese estudio, en esa base de datos, valga la redundancia, unos estudios formidables, ¿ya? Porque uno puede segregar, por ejemplo, vamos a ver la cocaína, cómo afecta la cocaína, cómo afecta el consumo de cocaína la relación familiar. O sea, es un estudio, es una base de datos lo suficientemente rica para poder hacer una cantidad enorme de estudios. Entonces, de tesis están siendo en este momento presentadas en diferentes áreas. De hecho, ahorita una exalumna está presentando no sé si se va a ir, ojalá y se vaya, ¿verdad? Pero en Dubái van a presentar el trabajo que están basado en esto, ¿ya? Y levantaron una encuesta de consumo de drogas en estudiantes de primer ingreso, ¿ya? De la Universidad de San Carlos, ¿ya? Es un estudio que está siguiendo todas las normas, todo lo necesario, pero de ahí nació. Entonces, San Carlos ahorita está bateando fuerte en relación con esto, por lo menos en investigación, por lo menos en generar evidencia, que es lo que necesitamos para nuestro país. Las instituciones públicas como CECATID y privadas, ¿ya? CECATID mantiene comunicación con el Ministerio para los Centros de Atención Primaria de Adicciones, CAIPAS, ¿ya? Son todas las instituciones que están tratando personas con problemas de adicción. Tiene su propio programa donde está actualmente el Patronato Antialcohólico, que es la unidad de tratamiento ambulatorio. Tienen su propia base de datos, tienen su propia información y hay acceso libre para esa información también. Línea 1545, que es una línea que fue fundada por el Patronato Pro Rehabilitación del Drogadicto. Ahorita, este servidor de ustedes es el presidente vitalicio, le dice, porque ahorita estamos de capa caída, porque hay que pagar telefonistas. Tenemos colaboración de parte de TELUS International, que no nos cobra un centavo, ¿verdad? Y todas las llamadas que entran a este número telefónico son referidas a los teléfonos. Estamos en cooperación con CECATID, que reciben los teléfonos, las transfieren allá, y las otras, pues, quien les habla, las atiende en horarios diferentes, ¿verdad? El Ministerio de Salud Pública tiene sus clínicas para VIH, ¿ya? El Hospital Roosevelt, les mencionaba, la relación que hay, y no sé si les había mencionado, pero como profesor y coordinador de la carrera, el técnico de adicciones, yo envío, una parte es enviar a los estudiantes a hacer una práctica supervisada. Y consciente de la correlación que hay entre VIH y adicciones, yo enviaba, porque es por parte del estudiante su inquietud de estudiar pacientes VIH con problemas de adicción. ¿Se imaginan ustedes lo que es eso? Bueno, en paz descanse mi colega y amigo, el doctor Carlos Mejía, que estaba coordinando la clínica de VIH, me dijo, mandámelos, me dijo, aquí me van a ayudar mucho, porque aquí tenemos mucho paciente con VIH que tiene problemas de adicción y no sabemos cómo entrarle. Por un momento pónganse a pensar ustedes, 2 enfermedades, una en el cerebro, ¿ya? Que causa placer, que desinhibe, ¿ya? Como hemos visto las drogas, y se enfrentan a otra enfermedad terminal. ¿Qué les queda? Es decir, es muy difícil tratar las 2 cosas, ¿verdad? Y esto me lo hizo ver Carlos en el momento que enviaba a los estudiantes para allá. Y cuando regresaba con la evaluación con los estudiantes, me decía, mire, doctor, qué difícil es, porque las personas con VIH, con problemas de adicción, no quieren dejar la droga, porque es lo único que los mantiene tranquilos. Es su muletilla para poder sobrevivir el problema que tienen por ser infectados VIH. Entonces, hospitales, en este Hospital Roosevelt, en el Hospital General, están estas clínicas de VIH que trabajan para personas con problemas de adicción. Está el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que tiene VIH también.
trabaja personas con VIH, y el Hospicio San José se inició atendiendo niños, principalmente niños que habían quedado huérfanos porque tanto papá y mamá habían fallecido por VIH, y después empezaron a atender más niños con VIH. En fin, es un hospicio con una tremenda proyección social. Si hay alguna otra que se me haya pasado, mis disculpas. Bien. Reflexionemos entonces. ¿Qué esperamos? ¿Qué retos tenemos a futuro? ¿Ya? A mí se me ocurren muchas cosas. Primero, un reto a futuro es, de veras, fortalecer la investigación epidemiológica. Yo sé que estoy hablando ahorita con una serie de profesores, una serie de alumnos que están en la academia, que están trabajando y que pueden, de alguna manera, contribuir significativamente a la generación de científica de calidad. Ese es un primer reto. Recordemos que un buen plan de prevención está estructurado y cimentado con una buena investigación, con una buena evidencia científica. Entonces, ese es un primer reto. Segundo reto para mí. Uno de ellos es hablar de esto abiertamente. La unificación de fuerzas, no la separación, ¿ya? Tenemos que hacer un enfoque integral. En Guatemala tenemos un gran problema, y es que vemos algo bonito, aquí decimos, no podemos ver ojos bonitos en cara ajena. No, tenemos que tener una unión para que sea un enfoque y un mensaje integral y consensuado en relación con esto. Como compartirles algo en relación con esto en 1999, por ahí, déjenme ver, no, fue mucho antes, ya, cuando estuve en OPS, generamos un plan nacional para la prevención y control del VIH-Sida. Se le ocurrió a este soñador unir a todos los sectores. Primero, un taller a cada sector religioso. Primero los evangélicos, católico, evangélico aparte, después los unimos. Sector ONGs, todas las unimos, que trataban con personas con VIH. Después agarramos al ministerio, sector gubernamental, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, etcétera. Ahí está la evidencia, yo se las doy a mis alumnos para que vean, pues, algunas de las experiencias que se ha tenido en este campo. Entonces, dije yo, bueno, es bien integral, bien cordial, el sector religioso. Vean ustedes cómo participaban, ¿ya? Inclusive llegaron hasta aceptar el uso de condón, con tal de que también les permitieran a ellos hablar sobre fidelidad, abstinencia, etcétera, que es lo que promueve la iglesia, y de eso se trata. Es decir, no podemos solo tomar un punto y decir, no, hagamos solo esto. Tenemos que tomar en cuenta todos. Esos son para mí los retos a futuro, no solo en drogas, sino que también en VIH. ¿Cuál es el mejor abordaje ante la problemática expuesta? Bueno, nosotros tenemos ahora, y se habla mucho de la prevención universal, selectiva e indicada. En epidemiología, en la salud pública, le hablamos a la universal como prevención primaria, prevención secundaria, la selectiva, y la indicada, la prevención terciaria. Por ahí anda la cosa, ¿ya? ¿Quién va a hacer todo esto? La prevención universal tendría que ser dirigida a las personas que están en riesgo de entrar en contacto, ¿ya? Con el consumo de drogas o VIH, ¿ya? La selectiva, ya son poblaciones que están en contacto. Los pushers en los colegios, en las escuelas, toda esa gente que llega y que ofrece drogas con tal de hacer negocio, todo eso, a ese grupo es otro abordaje muy diferente al de la universal. Y la indicada está dirigida a las personas que ya tienen el problema. Entonces, tratamiento, rehabilitación y reinserción social para los dos aspectos, ¿ya? Tanto para VIH como drogas. Son retos muy grandes, pero yo soy un soñador, discúlpenme, ¿ya? Pero yo sé que Guatemala puede en determinado momento
olvidar todas estas cosas que estamos viviendo y que nos han tenido aquí, donde estamos tan atrasados. Tenemos que hacer un abordaje integral, donde todos colaboremos. Esta mesa técnica que se formó en universidades, excelente, excelente. Ahí pueden hacer tantas cosas, pueden hacer tantas estrategias. Invitemos a otros sectores. Entonces, por ahí más o menos está la situación. Aquí están las referencias que tengo. Hay una serie. Ustedes entran, por ejemplo, aquí a ONU-SIDA y van a encontrar todo lo que se refiere a Guatemala, ¿ya? Inclusive lo que reporta el Ministerio de Salud a través del Departamento de Epidemiología. Aquí está la dirección de NAIDA. Aquí está publicado el SIDUC realizado en Guatemala, ¿ya? En esta dirección electrónica. Es el ISUC, que es donde está precisamente, forma parte de la universidad, como había mencionado, del consorcio de universidades que abordan el problema de drogas, ¿ya? Hay un estudio muy interesante que está acá, que este servidor lo hizo, que habla sobre las perspectivas de drogas, ¿ya? De los... esta fue una experiencia que realizamos en Canadá, ¿ya? Un grupo que fuimos, yo fui por parte de la Universidad de San Carlos, estuvimos allá 3 meses y fue un postdoctorado y nos dijeron, miren, diseñen un estudio epidemiológico de drogas. Entonces, habíamos 7 países latinoamericanos y dijimos, miren, muchachos, ¿qué hacemos? Ya se hizo de jóvenes, ya se hizo de esto, ya se hizo, hay un montón de evidencia a nivel nacional. Estaba Costa Rica, estaba Brasil, estaba Colombia, estaba Honduras, Guatemala, México, ¿ya? Entonces, bueno, miren, entonces, ¿qué hacemos? Y nos pusimos a pensar en una idea de investigación. ¿Qué es lo que no hay ahorita? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema al que se enfrenta el familiar del adicto en relación con los programas de prevención, de tratamiento de las adicciones? Se nos alumbró el foquito y decidimos hacer un estudio donde entrevistamos a los familiares de las personas con problemas de adicción en relación con estos temas que tenemos y qué tipo de droga utilizaban. Un lujo para mí de experiencia. Recibimos muchas felicitaciones. Fue el primero, esto se llamó un estudio exploratorio porque no había otro antes de este, ¿ya? Entonces les encargo que aquí está la dirección, que lo visiten, ¿ya? Y lo bajen. Está muy interesante, está en la página de Cielo, Brasil, y aquí está su número. Y obviamente, pues de Secatid nos ha obtenido alguna información en relación con su boletín anual del año 2020 en relación con el consumo de drogas. Ellos han tomado la iniciativa de reportar los casos de usuarios de drogas, ¿ya? Que son atendidos en la clínica de tratamiento ambulatorio que maneja esa institución. Hay evidencia ahí, está circunscrita a este grupo de personas, ¿verdad? Que son atendidas en esa institución. Entonces los invito a que visiten esos lugares, ¿verdad? Hay mucho por hacer.